Entonces, vamos a iniciar. Acá simplemente les voy a recordar su puntualidad siempre, por favor. Pues hoy, el día de hoy, felicito a la mayoría porque sí se conectó a tiempo. Fueron unas 2 o 3 personas que se conectaron, pero ya fue muy poco el tiempo, ¿verdad? De retraso. Entonces, por favor, vamos a iniciar aquí con la guía. Yo voy a colocar aquí nuestra primera tabla. Tenemos aquí la tabla número 1, ¿verdad? ¿Logran ver la tabla? Sí, profe. Sí, gracias. Vale. Entonces veamos, chicos, por favor. Recuerden que estos datos, ahorita en la tabla no tiene un título en específico. Entonces, como es solo repaso, yo por eso le coloqué tabla número 1. Y aquí estos valores, recuérdense estos datos. El primer dato sería el valor y el segundo dato sería la frecuencia absoluta. Recuerden que estos datos los sacamos de la tabla desordenada, la tabla original donde vienen todos los datos desordenados. Ahorita como es el repaso, yo simplemente lo voy a estar dando de una vez, ¿verdad? Para que ustedes, para que el trabajo se haga más rápido, ¿verdad? Y lo podamos entender. Como les digo, como esta es una clase de repaso, simplemente nosotros vamos a ir reforzando lo que ya aprendimos en clases anteriores. Entonces, para esta clase yo lo que les voy a pedir son dos cosas. Número uno, que tengan algo donde apuntar, una hoja, un cuaderno, ¿verdad? Y después una calculadora para que puedan seguir el paso. Ahora, en este repaso yo no voy a estar colocando los números como lo hacía en las clases, en la primera clase donde explicaba todo, ¿verdad? Porque nos va a llevar más tiempo. Simplemente acá ustedes tienen que llevar su recorrido en su calculadora y conforme lo que yo vaya diciendo yo les voy a ir dictando las cantidades y ustedes tienen que corroborar que haya salido en sus calculadoras. Ahora, si alguno por cuestión de señal de internet, por cuestión de que a veces hay bajones de internet, no escucha el audio, ¿verdad? No tengan pena, yo estoy grabando la clase y yo en la tarde yo la voy a subir al canal de YouTube para que ustedes puedan hacer su repaso correspondiente si en alguna parte se les fue el audio o si por ejemplo en alguna parte se perdieron en la explicación. Entonces por favor no tengan pena. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primero que todo, para que ustedes puedan contestar incluso su cuestionario en la plataforma en modo, es muy importante lo siguiente. De que ustedes se aprendan los nombres de las columnas. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro, y igual pasa con muchos estudiantes en otros años, es de que los estudiantes logran aprender a hacer re bien la tabla, no tienen ningún problema en la tabla, pero a la hora de que se les pregunta conforme a los nombres, es ahí donde no saben qué realizar porque solo dicen, ah, es que la F con punto, la IA, la SA, y esos no son los nombres, son las abreviaturas. Entonces recordemos algo. Nuestra primera columna se va a llamar valor, es el elemento que vamos a estudiar. La segunda columna se llama frecuencia absoluta y es la cantidad de veces que se repite el valor. ¿Qué quiere decir eso? Que 8 veces se repite el número 20, 12 veces se repite el número 21, 18 veces se repite el número 22 y así sucesivamente. La sumatoria de la frecuencia absoluta nos da como resultado la población. Y la población, recuerden que está identificada con una letra N mayúscula. Ahora, luego de eso tenemos la siguiente columna que es la frecuencia relativa. Luego de eso tenemos estas dos columnas que van unidas que en total se llaman frecuencia acumulada y separada sería como IA que es inferior acumulada y SA como superior acumulada. Como penúltima columna es el porcentaje y como última columna serían los grados. Estas dos columnas nos servirán a nosotros para hacer gráficas más adelante. Y ahora, entonces para iniciar vamos a comenzar con nuestra columna de frecuencia relativa. Ahora, pregunto, chicos. Pregunto. ¿Cómo obtenemos nosotros la población? Imaginen que esta fuera pregunta de cuestionario y de modo. ¿Cómo encontramos la población, jóvenes? ¿Cuál sería la respuesta? Sumando la frecuencia absoluta. Exacto, gracias. Sumando la frecuencia absoluta. Quiere decir que si sumamos esta, nos da el total de la población. La población, recuerden que es el total de elementos que vamos a estudiar. Eso lo encontramos
en la tabla original, la tabla que está todos los números desordenados, ¿verdad? Ahora, vamos a empezar entonces con la tercera columna, que sería la frecuencia relativa. Para eso vamos a utilizar su fórmula. Su fórmula, recuerden, imagínense que en la plataforma les dijera escriba la fórmula de la frecuencia relativa. Entonces ustedes tienen que escribir frecuencia relativa es igual a frecuencia absoluta dividida población. Vean, esta sería la fórmula. Tengan mucho cuidado porque solo con colocarle o quitarle el punto, ¿verdad? Se vuelve, si le colocan punto, frecuencia relativa, si se la quitan se vuelve frecuencia absoluta. Y son dos elementos diferentes. La frecuencia absoluta, recuerden que es el total de elementos de veces que se repite el valor, y la frecuencia relativa nos va a servir como, primero, como una prueba para saber si vamos bien en nuestro proceso, porque al finalizar nos tiene que salir el número 1, y también como un proceso o un paso para más adelante encontrar los porcentajes de cada uno de los valores. Ahora, la fórmula nos indica que tenemos que hacer una operación. ¿Qué indica esta línea inclinada, chicos? ¿Qué indica? División, ¿verdad? División. Si nosotros nos fijamos en esta letra F, que significa frecuencia absoluta, quiere decir que nos está diciendo que tenemos que dividir cada uno de estos valores de la frecuencia absoluta dentro de la letra N, que significa población, ¿verdad? Y la población en este caso es 80. Entonces, con calculadora en mano vamos a hacer de una vez la frecuencia relativa. Solo tienen que tener algo en cuenta, chicos, que aquí de una vez lo vamos a ir aproximando. Acá cuando ustedes dividan, por lo general les va a salir números, por ejemplo, como este. Lo voy a escribir aquí: 0.13567, por ejemplo, números así. Si por ejemplo nosotros, para poder trabajar esta columna, recuerden que tenemos que usar dos números después del punto decimal, pero en este caso nos tendría que quedar aquí 0.13, por ejemplo, ¿verdad? Pero para que nosotros nos podamos guiar de todo esto, para saber que si estamos bien, si estamos escribiendo bien los números, tenemos que aproximarlo. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de la aproximación? Nos tenemos que fijar en el tercer número que está después del punto decimal. Si este número es de 5 para arriba, 5, 6, 7, 8, 9, nosotros vamos a aproximar el número consecuente vamos a aproximar, perdón, el número al número siguiente. En este caso, ¿se podrá aproximar el 0.13? ¿Qué creen ustedes? Sí se puede. Sí se puede. Entonces aquí sería 0.14, ¿verdad? 0.14. Ahora, si por ejemplo nosotros tenemos un número, por decirle 0.13487, de esta forma, ahí si nos damos cuenta, no podemos aproximar el número. ¿Por qué? Porque el tercer número sería 4. Entonces en este caso lo dejamos como 0.14, ¿verdad? 0.14. Acá, porque el tercer número es 4. A menos que, por ejemplo, digamos, si a la hora de la sumatoria no nos sale el 1, este 8 todavía podría aproximar el 4 para que se volviera 5, ¿verdad? Y por consecuente aproxima el 13. Pero son casos algo raros, ¿verdad? Que pueda pasar. Entonces, voy a borrar esto y vamos a continuar entonces con la clase. Entonces, el primer número que vamos a ingresar, ¿cuál sería el primer número que ingresaríamos en la calculadora, chicos? 8 dividido 80. Ahí está, gracias. 8 dividido 80. Le vamos a dar igual y nos tiene que salir 0.10. En este caso es lo mismo, 0.1. Bueno, aquí está escrito 0.1, pero este equivale a 10 unidades, ¿verdad? Si ustedes quisieran escribir 0.1, esto sería así, miren, 0.01. Esto es una unidad. Si está dos números después del punto decimal, estos son las unidades, y si está solo un número, estos serían las decenas, ¿verdad? O sea que entonces esto vale 10. No tengan cuidado, esto no vale 1. Ahora vamos con el siguiente. Ahora nosotros vamos a escribir 12 dividido 80. Esto nos da como resultado 0.15. Vamos con el siguiente. Ahora es 18 dividido 80. Esto nos da un total de 0.225. ¿Se puede aproximar o no, chicos? Sí se puede. Sí se puede. Lo vamos a dejar como 23. Yo lo voy a marcar solo para que sepamos ahorita cuál es el que hemos aproximado, pero eso no es necesario que ustedes lo hagan. Luego de eso vamos a colocar 24 dividido 80, le damos igual y eso nos sale 0. ¿Qué sería? ¿30 o 3?
30. 30, ¿verdad? Exacto. Ahora, luego de eso, ya sabemos que el 12 es 0.15. Y por último, vamos con el 6. 6 dividido 80 nos da un total de 0.075. ¿Se puede aproximar este dato? Sí. Sí se puede. Sí se A puede. .08. Tengan cuidado, miren, porque aquí es 0.08. No vayan a colocar 0.8, porque entonces, ¿este qué sería? ¿Sería 8 o sería 80? 80. 80, ¿verdad? Entonces tengan cuidado. Ahí es problema. Ahora, Profe, ahí le faltó el 0 en el es 0.23 y usted dejó un 23. sí, gracias. 0.23, muchas gracias. Ahora, entonces, luego de eso nosotros podemos hacer la sumatoria. ¿Cuánto nos tiene que salir la sumatoria, Juanes? 1. 1, ¿verdad? Entonces, siempre puede dar un problema de que salga 1.01 o salga .99, ¿verdad? Entonces, nosotros verificamos si podemos aplicar las reglas que yo ya les he comentado. En este caso nos sale 0.1. Pregunto, ¿cuál es la regla que yo les he dicho que podemos hacer cuando nos sale el 1.01? Quitarle al más pequeño. Exacto. Buscamos el más pequeño, ya sea de la frecuencia absoluta o de la frecuencia relativa, ¿verdad? Y para que se les haga fácil pueden buscar el de la frecuencia absoluta, ¿verdad? ¿Cuál es el más pequeño que no se repita y que hayamos aproximado? ¿Cuál sería el más pequeño? El 6. Exacto. Entonces en este caso, como lo habíamos aproximado antes, ¿verdad? Lo podemos dejar mejor como 0.7. Y va a ser algo muy mínimo en lo que va a variar, no les va a afectar en mayor cosa, ¿verdad? Entonces nosotros de esta forma vamos a poder, con estas reglas vamos a poder tener todos la misma frecuencia relativa, porque si no algunos van a decir, entonces yo le voy a quitar a este o yo le voy a quitar al otro y acá no. Se trata de que todos tengamos una misma frecuencia relativa. Pregunto, ¿se entendió cómo hicimos la frecuencia relativa? Sí, profe. ¿Sí? Vale. Entonces nosotros de esta forma ya tenemos la frecuencia relativa. Ahora, luego de eso nos pasamos a las frecuencias acumuladas. ¿Qué les digo? Se dividen en dos partes, en IA y en SA. Su fórmula, recuerden que para la frecuencia acumulada sería frecuencia acumulada es igual a la frecuencia absoluta 1 más la frecuencia absoluta 2 más la frecuencia absoluta 3 más el infinito. Voy a colocar ese signo, ¿verdad? No es el del infinito, pero recuerden ustedes que es el infinito. Ahora, cuando yo les digo esta fórmula no quiere decir que ustedes van a sumar hasta que se cansen, ¿verdad? Hasta que ya no puedan. No, simplemente es porque como no sabemos el final de cada una de las tablas, por eso le colocamos el infinito. En este caso el final de la tabla sería el valor número 25, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero vamos a copiar la primera frecuencia absoluta. Ahora pregunto, imaginen que esta columna va a ser la columna 1, la columna 2 y la columna 3. Pregunto, ¿cuál es la columna de frecuencia absoluta? ¿La 1, la 2 o la 3? 2. La 2. La 2, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el primer número que vamos a copiar? 8. 8, El exacto. 8. 8. Ahora, tenemos que tomar esto en cuenta. Siempre que esta columna nosotros vamos a sumar y en esta vamos a hacer lo contrario, que en esta vamos a restar. Entonces, si ya copiamos el 8 que es de acá, vamos a ir sumando. Entonces, vamos a ir como que fuera una escalerita. Entonces, vamos a colocar nosotros en nuestra calculadora 8 más la que está abajo, que sería 12. Esto sería igual a 20, ¿verdad? 20. Después sería 20 más 18, esto nos da 38. Luego de eso sería 38 más 24, 62. Y luego de eso 62 más 12, esto nos da 74. Y por último más 6, esto nos da un total de 80, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de que nuestra operación va bien? Porque en la primera columna al finalizar nos tiene que coincidir con la población, miren, y nos queda igual. Esto nos queda igual, entonces ahí no hay ningún problema, vamos bien. Ahora, si aquí sumamos, hacemos lo contrario acá, que sería restar, pero vamos a empezar de abajo hacia arriba. Entonces decimos, a 80 le quitamos 8, esto nos da un total de 72. Vamos a escribirlo acá, 72. Y vamos otra vez hacia abajo, solo que ahora en este lado a restar. 72 le quitamos 12, esto nos da un total de 60.
A 60 le quitamos 18, eso nos da un total de 42. A 42 le quitamos un total de 24, eso nos da un total de 18. A 18 le quitamos 12, esto nos da un total de 6. Y a 6 le quitamos 6, nos da un total de 0, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que está bien nuestra operación? Porque siempre al final de esta columna nos va a dar el número 0. Y si se dan cuenta también, si sumamos 8 más 72, esto es un total de 80. 20 más 60, esto es un total de 80. 38 más 42 es un total de 80. Y todo nos va a dar siempre 80 en forma horizontal, ¿verdad? Ahí nos damos cuenta que nuestra frecuencia acumulada queda totalmente bien. Pregunto ahora, chicos, ¿se entiende cómo hicimos la frecuencia acumulada? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Va, es bastante sencilla, ¿verdad? Simplemente seguir el procedimiento. Ahora, para el porcentaje también, recuerden, pregunta de examen. ¿Cuál es la fórmula del porcentaje? La fórmula del porcentaje va a ser la siguiente. Porcentaje es igual a frecuencia relativa dividida 100. Imagínense que les diga, por ejemplo, ¿cuál es la frecuencia, cuál es la fórmula de del porcentaje? Y les aparezca esto. ¿Cuál de las dos está bien? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. La de arriba. La de arriba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene el punto, que eso indica que es la frecuencia relativa. Si nosotros lo estamos haciendo acá, miren, sería multiplicar frecuencia absoluta por 100. Quiere decir que si yo multiplico 8 por 100, ¿serían qué? ¿Cuánto sería, chicos? 800. 800, ¿verdad? Y no puede haber aquí 800 en porcentaje, ¿verdad? Si solo el 100%, si solo llegamos al 100%, no puede haber 800, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, tienen que tener cuidado. Ahora, la fórmula es algo bien sencillo porque simplemente a la hora de multiplicar ustedes cualquier frecuencia relativa por 100, lo único que va a hacer es que el punto decimal se va a correr 2 números hacia atrás. O simplemente le va a quitar el punto decimal. Entonces, si le quita el punto decimal, el primer número, ¿cuál sería? Si aquí es 0.10, ¿cuál sería el porcentaje acá? 10. 10, ¿verdad? 10. Tengan cuidado, porque hay algunas personas que me dicen, profe, no me sale el porcentaje, pero aquí ve, solo cuando miran este número, solo colocan 1, ¿verdad? Y así no es, porque esto no es 1, es 10. Entonces tengan cuidado. Para el siguiente sería 15, 18, perdón, 23. Aquí sería 3 o 30. ¿Qué creen ustedes? 30. 30. Aquí sería 15. Y aquí sería 7 o 70. 7. 7, ¿verdad? Ahí estamos. Ahora, entonces, al finalizar solo vamos a hacer la sumatoria. Vamos a sumar y nos tiene que salir el 100%. En este caso, miren, nos sale el 100%. Por eso les digo que es importante que nos salga el 1. Porque si no nos sale el 1, aquí no nos va a salir el 100%. Nos va a dar un dolor de cabeza primero y no va a salir el 100, ¿verdad? Entonces, tienen que tener esto en cuenta. Ahora, para los grados, o pregunto antes de que pasemos, ¿se entiende cómo hacemos el porcentaje? ¿Se entiende el porcentaje, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Está sencillo, ¿verdad? Sí, Ahora, profe. para los grados, como les digo, también pregunté de examen cuál es la fórmula. Gracias. ¿Cuál es la fórmula de los grados? Nosotros vamos a colocar acá. Grados es igual a el producto o la multiplicación, ¿verdad? Del porcentaje por 360 grados dividido el 100%. Yo aquí les estoy colocando los signos de porcentaje y grado, ¿verdad? Para que ustedes sepan a qué se refiere, pero cuando ustedes hagan su multiplicación no es necesario hacerlo, ¿verdad? No es necesario que ustedes coloquen estos signos, simplemente los números. Ahora, para que ustedes puedan trabajar, recuerden que el 360 y el 100 siempre van a ir en la fórmula, esto no va a cambiar. ¿Qué es lo único que va a cambiar? Es el porcentaje. Entonces, nos fijamos en la columna de porcentaje, miren. Y nosotros nos fijamos en los datos que encontramos. El primer dato es 10. Entonces con su calculadora ustedes van a ingresar y van a colocar en su calculadora 10. Vamos a colocar el signo, que en este caso es por,
y después el número que es 360. Si ustedes lo hicieron ahorita en su calculadora les apareció 3600. Luego el signo de división dividido entre de 100, sin el porcentaje, sin el signo de porcentaje, y esto nos va a dar un total de 36 grados. ¿Así les sale a todos? Sí, profe. ¿Sí? profe. Va. Gracias. Vamos cambiando. Ahora colocamos 15 por 360 igual dividido 100. Y eso nos va a dar un total de 54. Ahora, quiero que vayan viendo lo siguiente. En el próximo sería 23 por 360 igual dividido 100. Y esto nos sale 82.8. Voy a colocarlo aquí afuera. 82.8. ¿Así les sale a todos? Sí, profe. Va. Hay algunos chicos que están cometiendo el error de que cuando ustedes hagan su columna de grados, están ingresando los números así con decimales. Y en esta columna no se puede ingresar números con decimales. ¿Por qué? Porque a la hora de que ustedes hagan sus grados, o su gráfica, perdón, se va a realizar con un transportador. Y el transportador no se pueden trazar números decimales. Si fuera en una regla sí se puede, pero en un transportador no se puede. Ahí van a darse cuenta más adelante por qué no se puede. Entonces ustedes necesitan solo números enteros. Para eso entonces vamos a aproximar y vamos a seguir las mismas reglas que hicimos en la frecuencia relativa. Si el número que está después del punto decimal es de 5 para arriba, 5, 6, 7, 8, 9, nosotros aproximamos. Si el número es de 4 para abajo, 4, 3, 2, 1, 0, lo vamos a dejar igual, solo que le vamos a quitar el número decimal. En este caso, ¿se puede aproximar este número, chicos, o se deja igual? Se aproxima. Se Sí aproxima. se puede, profe. Entonces aquí Se sería puede. 83, gracias. Entonces vamos con el siguiente. 30 por 360 igual dividido 100, eso nos da 108. 108, gracias. El 15 ya sabemos que es 54, que es el que está igual en la parte de arriba. Y por último vamos con el 7. 7 por 360 igual dividido 100. Esto nos da 25.2. Lo voy a escribir aquí afuera. 25.2. ¿Este se aproximará o se queda igual? Se queda igual. Se queda igual. Le vamos a colocar el 25. No, aquí adentro, perdón. 25. Y ahí terminamos, miren. Si se dieron cuenta, yo ya no tomé en cuenta el punto 2. Eso se lo quitamos, solo dejamos el número. Esto, como les digo, solo era para referencia. Lo voy a borrar. Esto no es necesario que lo hagan en la parte de afuera. Luego de eso, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a sumar y nos tiene que dar 360. Miren. Y en este caso nos da exactamente 360. Si en caso a ustedes les saliera 359, por ejemplo, 361, como pasa a veces en el caso de la frecuencia relativa, aplicamos el mismo método. Buscamos el más pequeño que hayamos aproximado y le podemos aumentar o quitar un número, ¿verdad? Para que podamos trabajar. Por lo regular, siempre por los decimales va a variar un número, por lo general, ¿verdad? Ya si a ustedes les salió 350 y 50, 375, ahí sí hay un error en la tabla, puede ser en un dato o puede ser en el total de la tabla, ¿verdad? Entonces siempre les va a variar por un número. Si les varía más de eso es porque hay un error en algún número, ¿verdad? Pregunto, chicos, ¿alguna pregunta acerca de la tabla en general? No, profe. No, profe, está Se- claro. Vale, gracias. Entonces, ya teniendo eso, recuerden que nosotros pasamos a la gráfica. Explico. Para la guía número 2, la que ustedes me van a entregar a más tardar el 5 de mayo, ustedes no van a hacer gráfica, ¿verdad? Ya si alguno hizo ya su gráfica, no hay ningún problema, me lo puede enviar con gráfica, pero yo no estoy pidiendo gráfica para la guía número 2. Para la que sí ya estoy pidiendo gráfica es para la guía número 3, pero esa la voy a estar subiendo ya en los primeros días de mayo, ¿verdad? Para que los que ya hayan hecho su guía número 2 puedan ir adelantando la guía número 3. Pero por el momento, como les digo, no les estoy pidiendo gráfica. Ahora, para la gráfica, ¿cómo vamos a hacer la gráfica? La gráfica no tiene una medida específica, ustedes pueden darle su medida, pero para que ustedes se guíen, tienen que darse cuenta de que su gráfica quede más o menos cuadradita, o sea, proporcional, ¿verdad? Que no quede ni tan ancha ni tan angosta. ¿Cómo hacemos eso? Recuerden, en el lado vertical, ¿qué elementos vamos a colocar, chicos? ¿Qué columna vamos a colocar en el lado vertical? El valor. ¿El valor? ¿Segura? Personas. El número de población. El número de población. Ya se les olvidó, chicos, que vamos a colocar ahí.
Frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, ¿verdad? Ahí vamos a colocar la frecuencia absoluta, pero ¿qué valor de la frecuencia absoluta vamos a colocar? Yo le voy a colocar una V aquí para que ustedes sepan que esto vamos a colocar en el lado vertical, miren. Y en el lado horizontal nosotros vamos a colocar los valores. Entonces le voy a colocar una H. ¿Qué valor tenemos que tomar en cuenta de la frecuencia absoluta, chicos? ¿Cuál sería el valor que tenemos que tomar en cuenta? ¿El que es más grande? Exacto, el que es más grande. En este caso el 24, ¿verdad? Entonces quiere decir que nosotros tenemos que marcar entonces en el lado vertical los números que lleguen hasta el 24. Si se pasa un poquito no hay problema, ¿verdad? Por ejemplo, que se pase a 25, ¿verdad? O 26 no hay problema. Pero ya, por ejemplo, si tenemos 24 y llegó hasta el 100, hasta el 80, ahí sí es un error, ¿verdad? No es mucho. Ahora, aquí lo podemos hacer de varias formas. Por ejemplo, si la frecuencia absoluta que vemos en la tabla, la más grande, es un número pequeño, por decirle 12, 15, incluso hasta 20, tal vez lo podemos hacer todavía de uno en uno. Pero si el número ya sobrepasa eso, hay que pensar si lo podemos hacer de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5, o cuántos cuadritos dejamos de por medio. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo nos quedaría mejor aquí en la tabla si lo hacemos de 2 en 2, de unidad en unidad o de 3 en 3? ¿Cuál creen ustedes que nos quedaría mejor para darle la altura a la gráfica? De 2 en 2. De 2 en 2. Va, veamos entonces. Probemos de 2 en 2. No. Tenemos 2. Solo vamos a probar y miramos. 4, 6, 8, 10, 12. Miren. 12 es la mitad de 24, ¿verdad? Quiere decir que tendríamos que hacer el doble para sacar la altura para llegar a 24. ¿Qué creen ustedes entonces? ¿Estaría bien de hacerlo de 2 en 2? No, sería de 4. De 3 en 3. De 3 en 3, probemos de 3 en 3. Por eso les digo, aquí estamos probando, ¿verdad? Para que ustedes sepan y manejar. Hagámoslo de 3 en 3. Aquí tenemos 3. Sería 6, aquí serían 9, aquí serían ¿qué? 12, 12, aquí serían 15, aquí sería 18, ¿verdad? Y miren, todavía aquí tendría que colocar ¿qué? 21 y hasta arriba, hasta aquí arriba, miren, por acá estaría el 24, ¿ya bien? Todavía nos queda bastante grande la gráfica. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Será que de 5 en 5, de 10 en 10? ¿Qué creen ustedes? De 4 en 4. De 4. Vale, entonces vean por favor, chicos. Al principio nosotros no tenemos como que bien el cálculo de cómo hacer la gráfica, ¿verdad? Entonces esa forma de que yo lo hago de número en número, ustedes también pueden probarlo. Puede pasar el caso contrario, ¿verdad? De que algunos se pasen, hay algunos que lo hacen a veces de 10 en 10 y me dicen, profe, entonces lo voy a hacer así, 10, 20 y 30. Ahí ya se pasó, miren. Miren, va a quedar chiquitita la gráfica, miren, va a quedar pequeña, muy bajita la gráfica. Entonces, eso es el caso contrario, ¿verdad? De que hay personas que se pasan del número, entonces les queda muy mal. Ustedes dijeron de 4 en 4, esa sería una excelente opción para poder trabajar en esta gráfica. Entonces, podemos empezar 4, 8, 12, 16, 20 y 24. ¿Qué creen ustedes? ¿Quedaría bien la gráfica ahí? Sí. Sí, ahí ya quedó mejor, ¿verdad? Ahí ya quedó muy bonita. Y miren, yo lo estoy trabajando a 2 cuadritos. Si ustedes lo hubieran hecho a un cuadrito, la gráfica queda muy pequeña, ¿verdad? Entonces ustedes también pueden, ¿cómo se llama? Variar la cantidad de cuadros. Si ustedes quieren en unidad, de cuadro en cuadrito, si quieren de 3 en 3 cuadritos, ustedes van a pensar conforme a la tabla. Repito esto, ¿por qué? Porque si no, después hay unas personas que me decían, profe, es que usted en el ejemplo lo hizo de 4 en 4 y yo por eso así lo hice. No, por eso les estoy diciendo que la variedad de esta altura, tanto de la altura como del ancho, va a ser en función a la cantidad de valores que estén acá. No es lo mismo que lleva una gráfica para una altura de 24 como para una tabla que tenga 100 números, por ejemplo, ¿verdad? Eso no va a ser lo mismo. Entonces, por favor, chicos, por favor, ahí ya va a depender de que cada quien haga que cada quien, ¿cómo se llama? Analice cómo es la tabla. Ahora,
Si ustedes se dan cuenta, vamos a contar aquí cuántos cuadritos hay de unidad. En unidad hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, porque son 24, ¿verdad? Entonces, yo lo que voy a hacer para que más o menos mi gráfica me quede cuadradita es que si aquí hay 24, ¿verdad? 24, perdón, 12 espacios, 12 cuadritos, entonces voy a contar cuántos valores hay. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 valores. Si hay 12 cuadritos, ¿verdad? Y hay 6 valores, ¿cuántos cuadritos tendría que dejar para que más o menos tenga el mismo espacio? ¿Cuántos creen ustedes, chicos? Si hay 12 cuadritos y tengo 6 valores, ¿cuántos cuadritos tendría que dejar para que más o menos me quede la misma cantidad? Uno. ¿Uno? No, porque mira, ves, si dejamos Dos cuadritos. 2 cuadritos, ¿verdad? Si lo hacemos en un cuadrito, como dice el joven, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, más o menos por acá, 6, miren. No tiene el mismo ancho que tiene la altura, miren. En cambio, si lo dejamos de 2 cuadritos, aquí miren como lo hice acá, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y con este de acá que es del espacio 11, más o menos queda casi lo mismo que tengo de altura, de ancho, casi lo mismo tengo de alto, ¿ya vieron? Por eso les digo, no se vayan también a ustedes a sugestionar que no les sale totalmente cuadrado, pero ustedes tienen que tratar de que sea lo más cuadradito que se pueda. Entonces, yo aquí lo dejé de 2 espacios, miren. Y ahora le voy a colocar el valor. ¿Cuál es el primer valor que vamos a escribir aquí abajo? ¿Cuál es el número? 20. 20, exacto. Colocamos 20. Y sucesivamente hasta llegar al número 25. 21. 21. Después vamos con el 22. Después con el 23. Y por último con el 25. ¿Por qué el 25? Porque es el último valor que vemos en la tabla, ¿verdad? Luego de eso ya podemos dar las alturas. El 20, ¿qué altura tiene el 20? ¿Qué altura vemos en la tabla, chicos, que tiene el 20? 24. 24, ¿seguros? El valor 20, miren, 8, ¿verdad? El valor 20, miren, dice que se repite 8 veces. Entonces, esa es la altura. Gracias. Acá, miren, tenemos la altura. Y vamos a marcar nuestra primera columna. Entonces en este caso tenemos acá que el valor 20, miren, se repite 8 veces, que es lo que tenemos en la tabla de acá, miren, 8 veces. Ahora el 21, ¿cuántas veces se repite? 12. 12, lo llevamos hasta el número 12. Y tenemos acá, marcamos, sería el 12. Luego el 22, ¿qué altura tiene el 22? 18. 18. 18. ¿Será que está bien marcado ahí? ¿Qué piensan ustedes? ¿Estará bien marcado ahí? No. No, ¿por qué no estará bien marcado? Sí. Sí está bien marcado, ¿verdad? Entonces, ahora vean, ¿por qué está bien marcado? El 22 tiene una altura de 18. Vean por favor, chicos. Pero recuerden que de aquí, del 16 para el 20, hay 4 números. Si marcamos la mitad de este cuadrito, ahí sería el 17, ¿verdad? Si marcamos la mitad, sería 18, la otra mitad del cuadrito 19 y aquí saldría el número 20. Entonces sí está bien marcado. Luego el 24, tenemos una altura de 23. Perdón, 23 tiene una altura de 24, lo llevamos hasta la parte más alta porque ese es el valor más grande. Lo remarcamos. Vamos otra vez con el, vamos a ver, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Perdón, aquí faltó el 24, perdón, aquí faltó el 24. Nos falta todavía un dato en el valor, por eso es que no me quedaba cabal. Entonces, ahorita permítanme solo que vaya a copiar esto. Ahí estamos. Vamos a marcar aquí Ajá, ahorita permítanme. Vamos a marcar aquí el espacio que nos haga falta porque, ¿cómo se llama? Si no, aquí nos va a faltar. Algunas personas me estaban diciendo que si podían hacer su trabajo en computadora, también no hay ningún problema. Ahora lo único es que, si se dan cuenta, siempre lleva un poquito más de tiempo y conocimiento si ustedes quieren hacerlo en Excel. Ahora sí, entonces vamos con el 24. El 24 tiene una altura de 12.
Entonces lo llevamos hasta el número 12, miren, de acá. Lo vamos a marcar. Y luego de eso vamos con el último, que sería el 25. ¿El 25 qué altura tiene? 6. 6. ¿Será que está bien 6. marcado acá? Sí. Sí, ahí está bien No. marcado. ¿Sí o no? ¿Estará bien marcado? Miren, sigue esta línea de acá. Sí, está bien Sí marcado. está bien marcado, ¿verdad? Está bien. Entonces, acá lo marcamos Sí, profe. y ya tenemos nosotros nuestra gráfica hecha, ¿verdad? Miren, más o menos si Sí. nosotros lo marcamos, miren, queda más o menos cuadradita, ¿verdad? Es muy mínima la diferencia. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que buscar, que su gráfica más o menos quede cuadrada. Luego de eso, nosotros le vamos a colocar nuestro título. Recuerden que tanto la tabla como la gráfica lleva título. Y le vamos a escribir aquí que esta sería la tabla número 1. Luego de eso le vamos a escribir sus porcentajes. El primer porcentaje, ¿qué número sería? 10. 10, exacto. Ya después seguiríamos con el 15, después con el 23, después con el 30, luego vamos con el 15 otra vez y por último tenemos aquí al 7%. Y le podemos colocar su valor o su signo de porcentaje, ¿verdad? Para que nosotros sepamos que todo esto son porcentajes. Y ahí tenemos prácticamente ya hecho el 95-99% de la gráfica. ¿Qué creen ustedes que nos hace falta hacer en esta gráfica? ¿Qué le hace falta a esta gráfica, jóvenes? ¿Pintarlo? Pintarlo, ¿verdad? Pintarlo. Entonces nosotros pintamos. Venimos acá y le vamos a ir marcando un color diferente para que nosotros sepamos que son datos totalmente diferentes, ¿verdad? Ya aquí los colores ustedes los deciden, ¿verdad? Lo que ustedes quieran trabajar, no hay ningún problema, ¿verdad? Simplemente la cuestión es que ustedes lo pinten de diferente color. Ahora, ustedes que van a ser maestros, solo les voy a pedir lo siguiente, que cuando ustedes hagan su gráfica traten de hacerlo a mano, ¿verdad? Si lo hacen a mano, por favor, siempre con regla, por favor. Y también de que cuando ustedes vayan a pintar lo hagan bien, así despacio y con calma, ¿verdad? Porque hay algunos que cuando me entregan sus trabajos, la forma en que lo pintan, pintan muy duro, de una vez atraviesan la hoja o no siguen las líneas de los bordes, ¿verdad? Pintan como que fueran niños de primaria, entonces ustedes tienen que poner el ejemplo porque van a ser maestros. Entonces de esta forma, miren, terminamos nosotros la gráfica. Pregunto, ¿se entiende cómo hicimos la gráfica? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Es bien sencilla, ¿verdad? Solo como les digo, recuerden, incluso en la plataforma, como les digo, cuando ya venga el examen final les va a hablar de todo y les van a hacer preguntas como les dice ahorita, por ejemplo. ¿Qué elementos se trabajan en el lado vertical de la gráfica? Ustedes ya saben que la frecuencia absoluta. ¿Cuál es el lado que hay que tomar en cuenta para la altura de la gráfica? La frecuencia absoluta de mayor tamaño. Para el lado horizontal nosotros tomamos en cuenta los valores y así sucesivamente, ¿verdad? Son preguntas que son muy básicas a la hora de que ustedes realicen una gráfica o una tabla, ¿verdad? ¿Preguntas acerca de todo esto, chicos? Si no terminamos la clase. No, profe, todo bien. No, profe.